Buenos días, bienvenido a Libertad de Opinión. Este es un espacio también para la rendición de cuentas, para quien toma decisiones, venga y le rinda cuentas a la ciudadanía, que al final de cuentas somos los mandantes. Somos los patrones de quienes toman las decisiones en el ayuntamiento, en los congresos. Por eso es importante que tengan bien claro que son servidores públicos y su obligación es rendirle cuentas a usted de las decisiones que han tomado. Precisamente para eso he preparado este programa en pues un día frío pero calientito en cuanto al tema. Esta mañana nos acompaña el regidor del Partido Verde aquí de la capital de San Luis Potosí, integrante del Cabildo, Gustavo Garay, al cual le agradezco mucho esté esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buen día. Hablando de rendición de cuentas, pues dejaron solo al regidor Gustavo Garay. Teníamos invitada a la regidora del PAN, Daniela Cid, y también al regidor de Morena, Alejandro Casillas. Extrañamente, ninguno de los dos se presentó al programa. Alejandro me pidió hace 2 minutos disculpas que porque estaba fuera de la ciudad, que no se acordaba extrañamente del programa. Daniela Cid sí me dijo que no domina el tema, cuestión que yo le decía, bueno, entonces si no dominas el tema, ¿cómo votaste? Lo que yo quiero, a su vez, para que la gente conozca, pues qué decisiones se toman en los cabildos, ¿no? Si no le entiendes a un tema o no lo dominas, bueno, ¿por qué tomas una decisión? Eso es lo que yo quiero con este tipo de ejercicios. Y bueno, pues le agradezco a Gustavo que sí le atore, que sí le entre y sí defienda su postura. Hay una polémica nada más como para poner el panorama, donde en la pasada administración municipal que encabezó el alcalde Javier Nava, se construyó un puente sobre lo que viene siendo el periférico Antonio Rocha Cordero en el ejido La Libertad, donde, a pesar de que ahí, bueno, ya existe desde hace muchos años este periférico, se construyó sobre la carretera un puente. Bueno, pues ahí se levantó una polémica donde unos ejidatarios reclamaron que había una afectación a sus terrenos. Un juez dijo, suspendan la obra, eso es lo que yo entendí. Se siguieron con las obras y entonces el Congreso inhabilita a el alcalde, a la síndico y a diversos regidores que votaron a favor de esto. Bueno, ahí se puso la polémica, fueron inhabilitados y ahora el ayuntamiento de San Luis Potosí nos sorprende porque nos informan y ponen bajo la mesa y a debatir a los regidores sobre la compra de un terreno que está obviamente en esa zona y que cuesta 12 millones de pesos, que obviamente pertenece a los recursos públicos. Pero platícanos, de eso se trataba, de que estuvieran todos los regidores para que nos platiquen sus diferentes puntos de vista, pero tú que estás aquí esta mañana atendiendo y dando la cara de tus decisiones, pues compártenoslo, ¿no? Platícanos. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Porque ya cuando te enteras de que si aquí anda metida la síndica esta Maribel Limoine y la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la exdiputada Marta Horta, pues ya te prende las alarmas, ¿no? Dicen, a ver, aguas, hay que revisarlas con lupa. ¿Por qué? Pues porque tienen políticamente muchos antecedentes que te alertan, ¿no? Pero ¿por qué el ayuntamiento decide comprar estos terrenos? ¿Cuál sería el beneficio para la ciudadanía? Claro, mira, como correctamente lo dices, pues venimos a rendir cuentas, venimos a dar una explicación del porqué de nuestro actuar. Precisamente es pues por eso que hoy estamos aquí. Aquí hay hubo una polémica muy interesante. Como bien lo comentas anteriormente, fueron habilitados diversos servidores públicos. Más allá de si era o no el terreno o había una afectación, es por un desacato a un mandato judicial, que aquí hay que entender que hay dos vertientes, ¿no? Distintas en este tema. Y la razón por la que te lo puedo decir yo y te lo puedo decir como coordinador de la fracción de los regidores del Partido Verde, es porque era resarcir un daño que se causó en la administración pasada. ¿Y bajo qué argumento nosotros apoyamos esta decisión o buscamos verlo desde esa óptica? Porque todos lo ven desde la óptica política, desde la óptica
administrativa, pero también hay que verla desde una óptica de dar cumplimiento con nuestra obligación a los derechos humanos. Aquí es resarcir a las personas que fueron afectadas dentro del juicio de amparo del que somos parte como ayuntamiento. Existen diversos documentos donde se establece que sí, en efecto hubo una afectación. ¿Pero ya es una sentencia firme, final? Aún no es una sentencia. Entonces, ¿por qué no esperarse? Ha concluido, porque aquí cuando hay dos partes en litigio, muchas veces es muy común, me imagino que mucha gente lo debe conocer, en la práctica jurídica existe poder llegar a un convenio, poder llegar a un acuerdo con las personas que fueron afectadas. Hay criterios de la Suprema Corte que en efecto dicen que no hay que esperar a la resolución de un órgano jurisdiccional para cumplir o resarcir los daños a las víctimas, en este caso de las que fueron violentadas sus derechos humanos. Pero te mencionaba, dentro del juicio obran documentos de mucha importancia y esos documentos fueron tomados en cuenta para poder llevar a cabo esta operación dentro del Cabildo. Uno es el dictamen, el dictamen en discordia que ordena la juez de distrito, en el cual precisamente se establece que se afectó con la obra la superficie del ejido Rancho Viejo. A ver, ahí es donde yo quiero nada más esa es una parte que yo no he podido entender. Si desde hace muchísimos años ya existe un periférico y hay una carretera donde diario pasan camiones, tráiler, etcétera, y ese terreno ya existe pavimentado, ya está con vialidad, y lo que tú haces es que arriba pones un puente, ¿por qué afectaron? Esa es la parte que yo no he entendido. Sí, pues mira, la afectación viene desde que tú tomas posesión o llevas a cabo una obra dentro del polígono, dentro de las medidas y colindancias establecidas en este caso es un ejido, en este caso son tierras ejidales. Muy importante, te comentaba estos documentos, muy importante también que es bien sabido que se presentó un contrato de promesa de compraventa asignado por el ayuntamiento y por el ejido. ¿De la pasada administración? No, de esta administración, que es lo que deriva en lo que posteriormente se votó. Okay. ¿Qué se votó? Se autorizó derivado de un requerimiento de la misma juez. Hay incluso yo le di lectura a ese requerimiento en la misma sesión de Cabildo, donde precisamente te establece que el contrato de promesa de compraventa no deja sin materia el juicio. ¿Por qué? Porque hay dos órganos colegiados encargados de autorizar esa operación y yo veo jurídicamente que es correcta esa apreciación por parte del órgano jurisdiccional. ¿Cuál es? Uno, tiene que aprobar la compra, la venta elegido a través de sus asambleas, a través de su comisariado ejidal, y otra, tiene que aprobar la compra al ser un tema patrimonial, el Cabildo. Entonces, en ese requerimiento el juez te dice, ok, pásame el acta de Cabildo en el cual ellos están autorizando la compra. Al ser un tema patrimonial tiene que pasar por Cabildo, lo dice la ley orgánica y el mismo reglamento, y también preséntenme el acta de asamblea en el cual los ejidatarios aprueban y ya la tienen. Ya existen y ya obran dentro de los autos del juicio. Ahora hay que esperar la resolución judicial, porque hay que recordar que dentro de la misma sesión se acordó que no se iba a erogar un peso hasta que existiera una resolución judicial al presentar estos dos documentos, ¿no? Al tener conocimiento el juez de estos. Perfecto, vamos a ir a un corte y regresamos, pero rapidísimo, porque aquí viene una parte polémica. Aquí donde cada quien va a defender su verdad, ¿no? La pasada administración que encabezó Javier Nava se está defendiendo y dice, nosotros ya tenemos un punto a favor porque nos están diciendo que la parte donde se construyó el puente no está dentro de los polígonos, de los 3 polígonos que se señalan en este litigio, ¿no? Sí. Pero tú traes una información que nos aseguras pues es tendenciosa la que presentan acá y tú nos vas a dar los argumentos muy diferentes al otro. Vamos a un corte y regresamos segunditos de volada. Bueno, pues existe una polémica porque hay dos versiones que nos están presentando tanto
la administración pasada que encabezara Javier Nava como, bueno, pues los actuales integrantes del Cabildo. El Registro Agrario Nacional, al parecer, da dos versiones. Entonces, ¿cuál es la buena? Aquí el abogado y regidor del Partido Verde trae, ahora sí que también su versión. Gustavo, nos mostraba la gente de Javier Nava de la pasada administración esta gráfica que toda la gente va a estar viendo. Aquí habla de que en estos terrenos del Ejido de la Libertad hay 3 polígonos, ahí los podemos ver en diferente color, ahí están los 3 polígonos, el primero, el segundo y el tercero. Y luego vemos ahí una franjita en color rojo, donde es la parte donde se construyó el puente. Y entonces la pasada administración dice, a ver, aquí el RAN, el Registro Agrario Nacional, nos está dando la razón. Ahí la regaron los de el Congreso por habernos sancionado. Nosotros no tocamos ninguna, ni afectamos ningún terreno que sea propiedad del Ejido. Ahí están los tres polígonos. Gustavo, tú dices que es una interpretación y tú traes otros datos, como diría Andrés Manuel López Obrador. Como me gustaría decirlo exactamente. Sí, mira, conozco a la perfección este documento, incluso lo presentó el regidor de Morena dentro de la misma... Alejandro Casilla, que lo habíamos invitado al programa para que se lo explicara a la gente. Bueno, él hace mención de este documento, pero este documento no obra dentro del juicio 288 del cual somos parte. No, porque esto es nuevo, juicio, ¿no? Exactamente. Esto es parte de otro juicio en el cual se le consulta al Registro Agrario Nacional acerca de si 3 polígonos específicos pertenecen al ejido. Al ejido. Lo que contesta el RAN en ese sentido es, en efecto, estos 3 de los que me estás preguntando, estos sí. Sin embargo, no te contesta en el sentido de decir, solo estos 3 polígonos conforman la totalidad del polígono. Entonces tú ves ahí... algo tendencioso, es sabido, incluso es un documento público porque obra dentro de los autos del juicio, el mismo peritaje te lo dice. Si bien no se encuentra dentro del polígono 1, diagonal 2 o diagonal 3, sí se encuentra dentro de... Por eso el mismo perito responde que la pregunta es tendenciosa. ¿Por qué? Porque si bien no está dentro de estos 3 polígonos, sí pertenece al polígono total. ¿Y entonces qué pasa ahí, Gustavo? Bueno, en ese sentido... Al haber 2 versiones, ¿tiene que haber entonces un tercero en discordia? No, porque no son 2 versiones, son 2 cosas totalmente distintas. Porque cada quien preguntó algo diferente. Exactamente. Aquí la respuesta del Registro Agrario Nacional en ningún momento es equivocada. Él responde 2 cosas distintas, solamente que la interpretación de las personas o los servidores públicos que en este caso están defendiendo... Pero entonces el documento que traen los de la pasada administración y que ya vimos en la gráfica, ¿no va a tener realmente efecto en este procedimiento? No, ¿Se la tumban fácil? No es ni siquiera parte del juicio. No, pero lo van a utilizar, ¿no? Lo están utilizando en su juicio para poder defenderse ellos en el tema administrativo. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Se los van a tumbar muy fácil? Pues bueno, eso yo creo que ya dependerá del juicio de amparo. No, bueno, pero tú eres abogado, tú le entiendes al tema. Tú ves que esa prueba no tiene soporte. Mi interpretación es que no les servirá de mucho dentro del juicio. Incluso hubo diversa información, que bueno que estamos en un espacio donde se da difusión, de que nosotros íbamos a incurrir en peculado, en diversas sanciones. Eso se manejó en el Cabildo. Lamentablemente, te digo, no vienen los regidores que estuvieron en contra del tema. Y me imagino que eran los que más les interesaba. Bueno, Alejandro, ¿no? En el caso de Daniela, pues dijo, yo no le entiendo el tema, pues mejor no voy. Entonces, ¿cómo votan? Es lo que yo no entiendo. Aquí es importante establecer y lo dije en la sesión, no se configura ninguno de estos delitos. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó en el Cabildo, en caso de que se materialice, será que esa porción de tierra que afectó la obra pasará a ser del ayuntamiento. Entonces, en ningún momento hay un beneficio para los servidores públicos. En este caso, por ejemplo, para mí, yo no voté por... ¿Qué superficie es lo que piensan comprar? Porque, bueno, la parte afectada, así como lo mencionan, es el puente.
¿Ustedes van a comprar todo un perímetro? Es un perímetro que se analizó únicamente lo que se afectó con la obra. No se compra... O sea, nada más esa parte y se les da dinero. Entonces, ¿no fue ese el problema inicial si la administración de Javier Nava les hubiera comprado ese terreno como lo están haciendo ahorita? ¿No hubiera sido el punto aquí es que tuvieron que haber llegado a un acuerdo con los dueños de esa porción de tierra? No lo hacen así, incluso existiendo una suspensión por parte de un órgano jurisdiccional, deciden no hacerlo. Yo no sé por qué tomaron esa decisión, pero hoy se encuentran inhabilitados por esta decisión. A ver, aquí vamos a ver también estas dos notas periodísticas. Vamos a ver esta primero, donde dice, se pagará a Ejido, fíjate bien, se pagará a Ejido si desiste de juicio. Esa fue la primera nota sobre el tema que estamos hablando. Y ahí asegura la regidora Marta Horta que la decisión municipal está firme. Y yo cuando se meten este tipo de exdiputados, híjole, prendo las alarmas porque sé cómo se las gastan. ¿Qué onda ahí, Gustavo? Explícanos con manzanitas. Bueno, aquí el tema es que dentro de esta comisión de Hacienda lo único que se aprobó fue la suficiencia presupuestal, que existiera la posibilidad. Y la otra, en Cabildo, la aprobación de llevar a cabo el contrato de... Sí, pero dice, se pagará si entonces el Ejido se desiste del juicio. Si el Ejido se desiste del juicio, ¿qué va a pasar con el pleito o la defensa que trae la pasada administración? Si ya no hay ningún... hay un desistimiento a sus afectaciones. Sería en efecto reafirmar que se equivocaron. Eso sería. Ya ven, porque es bien importante. Mira, fíjate, tú diste en el clavo. Espero que la gente que nos está viendo entienda por qué es bien importante este tipo de ejercicios. Por qué es sumamente valioso que vengan los regidores, los diputados, quienes toman las decisiones para comentar esto. Porque son temas difíciles de entender en la mayoría de la ciudadanía. No los entendemos tan fácil. Por eso yo te decía, pues explícame con manzanita, ¿no? Y ahorita tú claramente nos dices, bueno, pues si se desiste el Ejido, y el ayuntamiento aquí lo está diciendo, y aquí lo vemos en la gráfica, se pagará a Ejido si se desiste de juicio. Si el Ejido se desiste de juicio, la pasada administración se las va a revirar. Entonces, ya va agarrando forma esto. Vamos a un corte y regresamos para concluir el programa que se nos ha ido rapidísimo en que le podríamos llamar, mi estimado Gustavo, un excelente ejercicio de frente a la ciudadanía. Bueno, pues esto ya va agarrando forma, ya se le va entendiendo un poco mejor a las cosas. Estamos platicando con el regidor Gustavo Garay, que es el que vino en este ejercicio de rendición de cuentas, porque como ya lo platiqué al inicio del programa, había invitado a la regidora Daniela Cid del PAN y Alejandro Casillas de Morena para que también nos dieran sus versiones, pero extrañamente el tema, híjole, les dio, como dicen por ahí, les dio mello. Algo pasó y extrañamente pretextos sobraron para no darle la cara a la ciudadanía y explicar qué pasó en el Cabildo. Bueno, nos habían dicho, Gustavo, que el pasado lunes ya se iba a autorizar la compra de este terreno de los que costaría 12 millones, concretamente la parte que se dice afectada. Ya platicabas tú en el corte anterior, ahí ya salió otro tema que no habíamos tenido muy claro, donde dicen que se pagará Ejido si se desiste de juicio. Si el Ejido se desiste de juicio, la pasada administración podría voltearles la tortilla. Y luego, pues que siempre no, mi estimado Gustavo, que este lunes no pagaron, que ahora el pago a ejidatarios quedará pendiente. Tú nos platicabas que la ley también contempla que no se tienen que esperar a que haya una sentencia definitiva en este litigio, que puede haber un acuerdo. Pero pues ahora ya no la cambiaron. Tú hace rato nos mencionaste que sí, que iba caminando por ahí. Y podemos ver en esta nota donde claramente dice, pago ejidatarios quedará pendiente. Se hará hasta que haya sentencia definitiva
en el litigio judicial. Entonces, Gustavo. Aquí esta parte atiende, seguramente, mira, sin conocer yo las últimas actuaciones en el juicio, dado que no estoy autorizado dentro del mismo, ahí dependemos nosotros de nuestra parte jurídica. De la síndica municipal, del primer síndico, ¿no? De quienes están autorizados. Que es Maribel Lemoyne. Para poder revisar el expediente judicial. Pero esto obedece al requerimiento que mencioné anteriormente. La autoridad nos dice, preséntanos la aprobación de esta operación de cada uno de los órganos colegiados de los cuales depende esta autorización, porque si bien hay diversos convenios que puede firmar el ayuntamiento sin que el cabildo lo autorice, hay unos en los que de manera oficiosa tiene que ser el cabildo quien los apruebe. Una vez que la juez tenga a la vista estos documentos, pues bueno, ya dará su veredicto, acordará lo conducente, y creo que es una apreciación, creo yo, correcta el esperar a que salga este acuerdo para poder pasar a lo siguiente. Esto va a ser un proceso, porque incluso tendrá que haber algunas asambleas ejidales en las cuales se apruebe la escrituración. Al ser un órgano colegiado también, al depender de la asamblea, tendrá que irse dando una serie de asambleas para poder completar la operación, pero yo lo veo correcto. Incluso esto hizo tanto ruido este tema que la ciudadanía, y me da mucho gusto que la ciudadanía se fije en cómo erogamos un peso, porque a final de cuentas... y ese es el rol de la ciudadanía. Exactamente, estar enterados, cuestionar siempre es importantísimo. Preguntar, no más que cuestionar, preguntar, a ver, explícame. Y esto deriva de esa propia apreciación de los ciudadanos, ¿no? De las y los ciudadanos, el decir, a ver, si hay preocupación de las personas, porque esta operación va a requerir un detrimento a la hacienda municipal, pues bueno, esperemos a que el juez acuerde lo conducente y continuamos con el procedimiento. Ahora, de los integrantes del Cabildo, ¿cuántos votaron a favor, cuántos se abstuvieron y cuántos en contra? Híjole, mira, ahí la votación entre todas las fuerzas políticas, creo que fue muy adecuado el ejercicio. Las mesas de trabajo y la misma sesión de la Comisión de Hacienda, hubo un debate de altura. Esta administración tiene buen debate, lo ha mantenido. No hemos caído en ejercicios o en prácticas personales o salirnos del tema con otros temas, con otro tipo de cosas. Fueron 16 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Sí, que fue la de Alejandro Casillas. Que defendió su punto, ¿no? Claro, a mi parecer, con argumentos que no eran aplicables, que no iban más allá o que no estudiaban el fondo del asunto, a mi parecer, y lo dije en la sesión con mucho respeto, y me gusta que las sesiones de Cabildo sean así, en donde uno tenga una visión, otro tenga otra visión, y donde existe el debate, pero a mi apreciación sí no tenían argumentos para llevarlo. O sea, lo que nos estás diciendo al final de cuentas fue contundente y unánime, todos a favor. Una abstención y uno en contra, nada más. Así es. Sí. O sea, todos están convencidos de que la cosa tiene que ser así. Sí, todos lo vimos desde una óptica de resarcir el daño que se les causó, porque aquí también nadie voltea a ver a las personas que perdieron su patrimonio o que vieron afectado su patrimonio. Pero fíjate, pero es que esa es la parte que yo no entiendo. Si ya estaba construida una carretera desde hace muchísimos años por ahí, el bulevar Antonio Rocha Cordero, que atravesaba precisamente ahí, ¿por qué dicen que les afectaron el terreno ahorita, no? Bueno, ¿No sería que algunos abogados anduvieron ahí queriendo hacer algún negocio? El ejercer el derecho, en este caso de defender su patrimonio, de defender un bien inmueble, pues hasta que lo ejercieron los que tenían el derecho, ¿no? Sí. Tenían la legitimidad para hacerlo, exactamente. Sí, te digo, esos son, en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero a veces sí salta la sospecha de que no vaya a andar también
terceros muy interesados en mover concretamente ese tema, pero lo vamos a saber, vas a ver tarde que temprano, todo va a salir a la luz si alguien le metió mano negra al tema. Entonces, al final de cuentas, a manera de conclusión, mi estimado Gustavo, de frente a la ciudadanía, ¿cómo están las cosas en este momento con este problema? Pues bueno, hoy ya está autorizado. Hoy me gustaría decir que nosotros, y venir a dar la cara aquí, venir a defender el voto que nosotros realizamos, lo hicimos de buena fe, actuando bajo el principio de buena fe, actuando con la información que obra dentro del juicio, que no podemos hacer más, no podemos tener más documentos o soportes para poder llevar a cabo estas decisiones, pero decirle a la ciudadanía que lo hicimos bajo ese principio de buena fe, con el afán de resarcir un daño que realizó la administración pasada. Hoy nos toca a nosotros estar aquí, hoy nos toca a nosotros tener la posibilidad de ser garantes de esos derechos humanos de esas personas que fueron afectadas, y pues decirle a la ciudadanía que siempre estaremos abiertos a venir a defender nuestras ideas, nuestros votos, porque al final de cuentas hay que darle razón a la ciudadanía del rendirle cuentas de tus decisiones. Esto dura 3 años, es temporal. Nosotros estamos aquí para hacer lo que sea mejor para la ciudadanía, o como nosotros creamos que tiene que ser así. Para eso nos eligió, para eso hubo un ejercicio electoral en la cual la gente decidió que hoy nosotros ocupáramos estos cargos, y siempre aquí a la orden para poder dar cuenta de nuestro actuar. No, qué bueno, y ese es un mensaje para todos los regidores, que entiendan que cualquier decisión que tomen, pues tienen que justificarla. Si votas en contra, ¿por qué votas en contra? Si votas a favor, ¿por qué votas a favor? Y también, ¿por qué te abstienes? O sea, creo que hay que explicar y darle la cara a los mandantes, que es la ciudadanía. Te agradezco mucho, mi estimado Gustavo, que nos hayas ayudado a desmenuzar el tema y, como te dije, a explicarlo un poco con manzanitas, porque no son temas fáciles. Los temas jurídicos están rebuscados, de repente no le entendemos el ciudadano común y corriente a estos temas, y para eso trato yo de hacer este tipo de invitaciones y este tipo de ejercicios. Te agradezco mucho, mi estimado Gustavo Garay, regidor del Partido Verde del Ayuntamiento de la capital. Le agradezco muchísimo a usted que haya participado y que se haya enterado de esta situación. Por lo tanto, creo que ya tiene más información para poder generar su propio criterio. Soy Lupillo González y le deseo que tenga un excelente miércoles.